Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Yo voy a tratar de, porque tengo entendido que hay de varias nacionalidades y hay traductores, así que voy a hacer mis mejores esfuerzos para hablar sosegado, ¿no? Para hablar despacio. Gracias nuevamente, Gerardo, por la invitación a esta conferencia. Esta conferencia se origina el año pasado por un pedido de estudiantes de ingeniería para un congreso de estudiantes de ingeniería próximos a recibirse. Esto era en Tecnópolis el año pasado, la audiencia eran 2000 estudiantes próximos a recibirse y ellos me hicieron una simple pregunta que es: Juan, por favor, ayudarnos a ver cómo encarar la vida una vez que egresemos como ingenieros, pues no tenemos mucha idea. Entonces, esta sencilla, aparentemente sencilla pregunta, la verdad que me llevó más de 3 meses de estudios, de lectura de libros, vista de videos, YouTube, muchos papers de Singularity University, del World Economic Forum, en el que me apalanqué mucho. De hecho, el título está acuñado por la World Economic Forum, que se congrega una vez al año en Europa y de alguna forma debaten qué es lo que se viene a futuro. Es decir, llevo muchas horas de estudio. La idea acá no es mostrarles ninguna verdad absoluta, sino la idea es mostrar visiones, escenarios alternativos, generar un poco de polémica, ¿sí? Generar un poco de polémica, toma de conciencia, interés, para ver si de esta forma podemos transitar con un poquito más de ilusión y optimismo este futuro que para muchos viene cargado de mucha volatilidad, de mucha complejidad y de mucha incertidumbre, ¿sí? Lo que yo he seleccionado aquí es lo que más me ha impresionado a mí, es lo que más creo que ha sido validado en el mundo científico y obviamente también lo que más me ha resonado a mí por mi propia carrera laboral. ¿Sí? Tal como dijo Gerardo, trabajé años en Alemania, trabajé muchos años en España, trabajé mucho con Estados Unidos, en época de Motorola, y bueno, mucho con los españoles en la última etapa. Y digo esto porque estamos en un momento único de la historia, del ciclo de la humanidad. Es un momento en donde la tecnología es la gran protagonista. La tecnología es la materia prima que modifica y altera totalmente nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarse y nuestra forma de trabajar. Y esto hay una coincidencia casi absoluta entre científicos, sociólogos y antropólogos. Y no hay mucha conciencia de esto, tal como Carl Sagan, este gran futurólogo, también científico del siglo pasado, decía que todos nosotros vivimos todos los días, estamos urgidos con nuestros temas cotidianos y no tenemos mucha idea de lo que está pasando en el mundo. Tampoco nos interiorizamos tanto. Entonces, de repente aparece aquello que para nosotros era ciencia ficción, nos aparece aquí en la cara y es como una granada que nos explota en la cara, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar justamente con estos foros de discusión, tratar de que todos vayamos a tomar un poquito más de conciencia. Gerardo comentaba antes mi estudio en la Singularity University. Esto es viene a ser como una singular, está muy de moda esto. Está en Silicon Valley, fue creada entre Google, la NASA, está en un territorio de la NASA, en unos terrenos de la NASA, y hay un par de científicos locos, Ray Kurzweil, Peter Diamandis, metidos en esto. Esta gente tiene como leitmotiv el estimular a miles de emprendedores sociales en todo el mundo a generar proyectos que tengan impacto en al menos 1.000 millones de personas. Y se dedican focalizadamente a esto, ¿sí? Y la verdad que es interesante ver lo que hacen. Bueno, estos señores tienen paradigmas. Ellos dicen que estamos en pleno momento de cambio de paradigmas que todavía la gente común no lo termina de interpretar. Primero, que estamos pasando de lo lineal a lo exponencial. Yo después voy a explicar un poquito esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir lineal? ¿Qué quiere decir exponencial? Después, todos nosotros hemos nacido, nos hemos criado con criterios de escasez. Se va a terminar el mundo, se van a terminar los alimentos, la energía es cara, comer es caro, todo es caro, se va a terminar. Bueno, ellos dicen que no, que justamente por la energía liberadora de la tecnología, todo lo que antes era escaso, hoy pasa a ser abundante. Y por último, algo que tal vez sea un poco más obvio para todos nosotros, es que ya no hay cuestiones locales, ya no hay conceptos locales, ya no hay negocios locales. Ya está prima la globalización y el mejor ejemplo son ustedes mismos acá, que representan a muchos países, ¿no? Y estos señores
¿Por qué tienen este pensamiento tan categórico y tan contundente? Porque ellos se basan en que el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 100 años. ¿Sí? La esperanza de vida se ha duplicado y está avanzando a ritmo de 3 meses por año, y ya hay muchos que dicen que en este centenio se va a duplicar una vez más para llegar a los 150 años. Incluso en Singularity hay algún loco que dice que ya nació la persona que va a vivir 500 años. El ingreso per cápita, el ingreso global se ha multiplicado por 3. La mortalidad infantil ha bajado un factor de 10. La alfabetización de un 8% ha llegado prácticamente a un 90% en todo el mundo. La pobreza ha bajado de un 90% a un 88%. Si tomamos las democracias, ¿cuántas democracias había hace 100 años? Eran 16. Hoy son más de 123 las democracias vigentes en el mundo. Es decir, podemos ver que el mundo realmente en estos últimos años ha cambiado en forma importante, si lo vemos por estas variables. Pero esto no solamente esto. Si analizamos el costo de los alimentos, el costo de la energía, del transporte, de la comunicación y sobre todo del conocimiento, que se ha incrementado en millones de veces a través de cualquier dispositivo, realmente podemos decir que el mundo ha pegado un salto cuantitativo enorme en los últimos 100 años. De hecho, cualquier persona hoy con un smartphone en la mano tiene más información, tiene acceso a mayor conocimiento que el que tenía el presidente Barack Obama hace tan solo un par de años en Estados Unidos. Es así tan fuerte este tema. Hay mucha gente que coincide en este aspecto. Hay un escritor, un historiador israelí, Yuval Noah Harari, no sé si alguien ha leído algo de ello, es un brillante autor de 2 clásicos, uno se llama Sapiens y el otro se llama Homo Deus. Este señor, que escribe bastante sobre la humanidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos, él coincide básicamente con esta visión y más, él dice que en estos últimos 100 o 150 años la humanidad ha terminado con los 3 grandes flagelos hasta la fecha. Uno es el hambre, otros son las enfermedades epidémicas y el tercero es el terrorismo. Que hay todavía, obviamente, focos de pobreza, que hay, obviamente, focos, pequeñas guerras, y hay todavía focos de enfermedades epidémicas, pero que hoy, estadísticamente, las personas mueren más por obesidad, por adicciones varias, por suicidios, o simplemente por accidentes terrestres, ¿sí? Por accidentes de automóviles. ¿Está bien? O sea que, básicamente, el impacto es muy fuerte de lo que ha sucedido en los últimos años. Antes les decía qué significa esto, crecimiento exponencial. Tal vez ustedes recuerden el cofundador, el ingeniero Gordon Moore, el cofundador de Intel, en 1965 predijo algo que después se convertiría en ley. El tipo en ese momento dijo, la cantidad de transistores por pulgada cuadrada se va a duplicar cada 18 meses, 24 meses. Eso es un crecimiento exponencial. Esto no solamente se cumplió, sino que se superó, y bueno, fue después, se dio a conocer en el mundo y la seguimos estudiando hoy todavía como la ley de Moore. ¿Está bien? Ahora, para entender bien esto, vamos primero a ver qué es el crecimiento lineal. Porque así es como trabaja nuestro cerebro. Nosotros pensamos y proyectamos nuestra vida en forma lineal. Si yo pienso en 30 pasos, lo puedo dimensionar, lo puedo imaginar de aquí hasta la sala, y está muy claro. Cuando nosotros queremos bajar de peso o queremos una reducción de gastos en las compañías, en las organizaciones, o un incremento de ingresos, pensamos normalmente en forma lineal. Ahora, ¿cómo es en forma exponencial? Es relativamente sencillo los 10 primeros pasos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y después empieza a ser un poco más complejo. ¿Sí? Llegaríamos a 1.000 millones de metros, o lo que ven aquí en la gráfica, a dar 26 vueltas a la Tierra. ¿Tá? Es algo que nuestro cerebro no lo tiene en mente, no lo podemos dimensionar. Y es lo que está sucediendo hoy justamente es lo que sucedió con la computación, lo que pasó con el ingeniero Gordon Moore. Acá vemos muy bien cómo el crecimiento fue en el área de la computación, y cómo en un determinado momento, en el 2005-2006,
esto pegó un salto y fue un crecimiento exponencial. No sé si ustedes recordarán bien, pero el momento en donde los teléfonos celulares mueren como teléfonos celulares y pasan a ser computadoras, es en este momento. Es cuando Steve Jobs de Apple lanza el primer iPhone y transforma, es la muerte del teléfono celular para pasar a ser una computadora, ¿sí? Que todo digital. Uno de los señores fundadores de Singularity, Ray Kurzweil, él va más allá, él toma esta curva de la computación, la ley de Moore, y dice, en realidad todas las tecnologías, en todos los ámbitos, en los últimos 100 años, se han comportado de esta forma. Primero hay como una etapa lineal, de crecimiento lineal, que él le llama decepcionante. ¿Por qué es decepcionante? Porque haga lo que hago, siempre me mantengo casi igual, no pasa nada. Y de repente, en un momento, empieza el crecimiento exponencial. Y él elabora que este ciclo acá, ¿qué es lo que pasa acá? Es cuando se digitaliza. Cuando una tecnología se digitaliza, pasa a escalar globalmente, pasa a comportarse como una ciencia de la información, bueno, y escala y crece a un ritmo tremendo. Y es lo que él dice que pasa hoy con todas las tecnologías. Y él le llamó esto a otra, él le llama la ley de los retornos, la ley de los retornos de todas estas tecnologías, Ray Kurzweil. Esto pasa en este momento con la inteligencia artificial, que nutre y alimenta la robótica, los coches autónomos, la medicina digital, la Internet de las cosas, blockchain, que es esto último que estamos escuchando, ¿no? Que dicen que va a tener incluso un impacto mayor de lo que ha tenido Internet en su momento. Y que a su vez cada una de estas tecnologías crece exponencialmente en sí mismo, pero como todas de alguna forma se interrelacionan, se realimentan entre sí, el efecto combinatorio, convergente de estas tecnologías es bestial, es monstruoso. Si tomamos ahora cuántas personas hay conectadas en el mundo, esta es una gráfica un poco vieja, está proyectado que en el rango del 2022 al 2025 van a haber 3.000 millones de personas más conectadas en el mundo. Ahora, estos señores de Singularity, ellos creen que debido a los esfuerzos denodados de Google, de Facebook, y sobre todo un loco lindo que deben haber escuchado hablar ustedes, Elon Musk. Elon Musk es el actual fundador, presidente de Tesla, los autos eléctricos. Es también el que fabrica estos cohetes que él quiere llegar a Marte, ¿sí? O que dice que va a ser Nueva York, no sé, Barcelona en 1 hora y media, ¿tá? Que acaba ya de recibir la autorización en Estados Unidos de poner 4.000 satélites de baja órbita en todo el planeta, justamente para favorecer que todo el mundo tenga Internet, que todo el mundo esté conectado. Eso significaría 5.000 millones de personas más conectadas en el mundo. Son 5 billones de mentes capaces de pensar, capaces de imaginar, capaces de co-crear y de aportar soluciones, ideas, fuerza que pueden cambiar el mundo. O sea que la creatividad hoy en día ya puede nacer de cualquier lado. Ya no es que una nación o un grupo sea propietario del tema del talento. El talento, la creatividad puede nacer en cualquier momento. Pero esto no termina aquí. Si vemos una proyección bastante conservadora para el 2020, esto de Internet of Things, de la conexión, del Internet de las cosas, predicen que va a haber 500 billones de aparatos conectados, estos en 2 años, y más de 100 millones de sensores, muchos de los cuales van a estar instalados en el cuerpo humano. Entonces, realmente podemos decir que el cambio es enorme. Y lo que es más interesante, tal vez décadas atrás o cientos de años atrás, eran los presidentes de países poderosos, eran los reyes, los príncipes, o los presidentes de algunas corporaciones importantes en el mundo los que podían provocar cambios a nivel global. Hoy, sin embargo, cualquier grupo de jóvenes irreverentes, proactivos, apalancados en la tecnología, pueden generar cambios a nivel global. Y eso es lo que estamos transitando en este momento. Por eso hay mucha gente que dice que la singularidad está cerca. La singularidad, ustedes esto lo pueden buscar por internet, hay también definiciones de Wikipedia.
La singularidad es ese concepto que es el momento, hipotético momento, en donde la inteligencia artificial, por el deep learning, por el aprendizaje continuo y la automatización, va a ser tremendamente más poderoso que la mente humana. Algunos, los más optimistas, predicen que esto ya va a suceder en el 2030. Ray Kurzweil, de hecho, tiene unos 70 y pico de años, ingiere 250 pastillas por día para tratar de mantenerse saludable. Él quiere llegar al 2030 porque quiere digitalizar su cerebro. Otros señores manifiestan que va a estar más en el 2045, pero en todo caso esto ya sucedió porque ya hubo torneos de ajedrecistas donde la máquina le gana al jugador, en Go donde la máquina le gana al jugador. Esto ya está sucediendo. Yo tuve la oportunidad de hacer esta presentación en INECO el año pasado, la fundación que preside el doctor Facundo Manes, que es el rockstar de la neurociencia en Argentina y Latinoamérica. Ellos piensan que esto es un poco prematuro, que es verdad que la neurociencia ha avanzado notablemente en los últimos 5 años, incluso más que en los anteriores 2000, pero que esto de que las máquinas sean tan inteligentes e incorporen también ese aspecto de las emociones, él lo ve como un poquito, esto, ¿no? Hay que esperar un poquito. Sobre este tema hay muchas controversias, van a haber muchas polémicas. Hay un pensador sueco, Nick Bostrom, que es entre otros gurú de Bill Gates, era gurú también de Stephen Hawking, el señor que ya murió, de Elon Musk también, y ha escrito un libro bellísimo que se llama La Superinteligencia. Él dice, cuidado con el avance de la inteligencia artificial, cuidado porque nos podemos cargar el planeta. Esto puede marcar la extinción del planeta Tierra, ¿sí? Porque los seres humanos somos como bebés jugando con explosivos, ¿sí? Yuval Noah Harari, la persona israelí, el historiador que les comenté anteriormente, él coincide también con este aspecto, tiene una visión muy crítica, pero él agrega 2 puntos más a la agenda. Dice que en este momento prácticamente el ambiente científico más sofisticado en el mundo están trabajando pura y exclusivamente en la lucha contra el envejecimiento, en conquistar la inmortalidad. Y veremos qué es lo que sucede en ese ámbito. Y el segundo punto, no es menor, es la conquista de la felicidad. Todavía los científicos quieren encapsular y bajarla a una ecuación la felicidad, ¿sí? Y es algo muy complejo, es algo muy complejo. Pero la verdad que, apalancado en la neurociencia, en los últimos años han aparecido disciplinas varias que probablemente hayan escuchado, mindfulness, yoga, el arte de respirar, etcétera, que han sido validados como la neurociencia como disciplinas certeras que generan un gran estado de bienestar y generan efectos tangibles en materia de salud en el ser humano. ¿Sí? Para terminar este capítulo, yo quisiera compartir con ustedes un video editado justamente por el World Economic Forum. Les pido disculpas, pero está en inglés.
La cuarta revolución, justamente lo que ellos mencionan es que es la revolución digital que ya empezó en el siglo pasado, ya por 1970-75, sumado a lo biológico, sumado a lo físico, y que esto definitivamente va a tener un gran impacto en nuestras vidas y muy especialmente en las organizaciones, ¿sí? Y en el trabajo. Y la verdad que a nivel organización, el término de innovación, el de cambio constante, es muy difícil. Y ustedes también lo deben saber a todos los que trabajan en organizaciones. No estamos acostumbrados en las grandes organizaciones a escuchar atentamente o proactivamente todo cambio e innovación, ¿sí? Porque altera nuestro curso de acción, nos pone incómodos y corremos el riesgo de canibalizar o de perjudicar el modelo de negocio al que tradicionalmente estamos habituados y que siempre nos ha dado muchos frutos, ¿sí? Y a su vez la adopción tecnológica por parte del ser humano es muy difícil porque solemos rechazarlo. Pero no solemos rechazarlo porque somos tontos, solemos rechazarlo porque tenemos miedo, porque no estamos habituados y no sabemos si vamos a dar con la talla. Entonces lo rechazamos y queremos volver a lo que hicimos toda la vida. Hace 100 años aproximadamente, la vida útil de una compañía promedio en el mundo era de 70 años. Hoy en día ya está más cerca de 12 años. Y hay una proyección del listado de las compañías del Fortune 500 que dice que en los próximos 10 años, al menos 40% de estas compañías van a desaparecer. Simplemente porque no han podido habituarse, no han podido adaptarse. Hoy si vemos cuáles son las 5 compañías más importantes del mundo, importantes desde el punto de vista de capitalización bursátil, ¿sí? Tomé ese ratio, y si bien en el mercado las acciones han bajado fuertemente en las últimas semanas, y hay bastantes nerviosismo, estas son las 5 compañías, las más importantes del mundo, todas compañías inventadas o reinventadas en los últimos 20 años. Y todos nosotros, absolutamente, consciente e inconscientemente, usamos estas compañías y dejamos nuestras huellas digitales en ellas. ¿Sí? Algo, o sea, valen más que las típicas General Electric, Siemens o YPF. Mercado Libre, si vamos al ámbito de Argentina, Mercado Libre sería una de ellas, que hoy vale más, tiene más valor que YPF. Cuando hablo de las compañías que desaparecen, siempre estoy obligado a buscar 2 ejemplos que son realmente fuertes. ¿Quién no puede recordar a Kodak? ¿Sí? Una compañía que durante décadas ha dominado el mundo de la fotografía. Ahora bien, ellos fueron los que inventaron la foto digital, no fue otro, no fue un japonés, no fue un chino, fue un ingeniero de Kodak que en el año 75 lo descubrió, pero de alguna forma las internas, como en toda familia, como en toda compañía, los señores siguieron apalancados al rollo, siguieron comprando compañías en la década del 2000, y he aquí la ironía. Kodak quiebra en el año 2012. El mismo año donde una pequeña compañía de 13 personas que facturaba $0 es comprada por $1.000 millones por Facebook. Esta compañía es Instagram, que probablemente muchos de ustedes o de vuestros hijos usan a diario. Dicho esto, Kodak se volvió a transformar y dicen que vuelve con fuerza. Veremos qué sucede en el tiempo. El otro ejemplo, desconozco acá en el resto de Latinoamérica, o España, o Portugal, pero Blockbuster, ¿quién no iba a Blockbuster el fin de semana para alquilarse un VHS? ¿Y quién no ha insultado a Blockbuster cuando llegaba tarde con la película y le cobraban alguna penalidad? Bueno, Blockbuster, gracias al streaming y la piratería, hay que avisar, la piratería, bueno, ha sucumbido, ha quebrado. Lo interesante es ver que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix en el año 2000 y dijeron, no tiene valor, no presenta mucho valor Netflix, así que dejémoslo de lado. ¿Sí? O sea, son ejemplos elocuentes de lo que puede pasar. Y esto tiene que ver con los modelos de organización. Si nosotros vemos el modelo de organización típico de una compañía grande, de una entidad gubernamental, es lineal. Tenemos uno o varios señores arriba, que son los que comandan, toman sus decisiones, políticas, presupuestos, etcétera, y necesitan tener el control de la compañía a través de devoluciones, reportes contables, etcétera. Es decir, generan una burocracia para sentir que están en control de toda la organización y de todo el asunto. Esa burocracia lo que hace es que las personas en la compañía estemos más preocupados por responderle al jefe que por atender al cliente.
En estas organizaciones, obviamente, es muy difícil encontrar creatividad o autonomía, porque no es lo que pretende la compañía. Estas son organizaciones que nacieron a la luz de la primera revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Ellos buscan crecimientos lineales, buscan predictabilidad, ¿sí? Para eso, porque necesitan el control absoluto, error cero, y los trabajos son definidos. Vos hacés tal cosa, no otra. Y si viene el trabajador y dice, no, pero yo tengo algunas buenas ideas, no, absoluto, no te pago para pensar, vos tenés que hacer esto. Así es como todavía, lamentablemente, trabajan muchas organizaciones en el mundo, y nuevamente, creatividad, autonomía, es muy difícil de ver aquí, porque son personas que son expulsadas por el sistema, finalmente, porque no es lo que buscan. Diferente es con las compañías o las organizaciones ya digitales, las nuevas. Ya vemos como que ya no hay una cabeza. La cabeza se pone al costado, y no es una, son varias, y lo único que tratan de hacer es generar un marco de actuación, generan un plan estratégico, una visión más que plan estratégico, y se preocupan del clima laboral y de la confianza de toda la compañía. Los trabajadores se juntan en grupos interdisciplinarios, ¿sí? Ya no existe más esto del departamento comercial, técnico, sino que son varias personas de diferentes disciplinas que se juntan, se autolideran, ellos mismos eligen quién los lidera, y los antiguos gerentes, los antiguos mandos medios, lo que hacen ahora es caminar la organización y tratan de facilitar el clima, tratan de ayudar ahí donde se traba la gente para que todo pueda fluir. Y toda esta gente está con dispositivos online en permanente contacto con los clientes para tratar de darles una respuesta online, on time. Y de esta forma mejoran constantemente, ¿sí? Acá sí, evidentemente, acá hay creatividad, acá hay autonomía, acá hay confianza, acá hay estímulo, acá hay espíritu. Lo que no hay es control. Bueno, esos son los temas. No hay control absoluto, pues no sabe qué va a pasar. Si vamos ahora a las tendencias en las organizaciones, tendencias que ya se están manifestando de alguna forma en todos lados, sin lugar a dudas, la tecnología es la columna vertebral, es el sistema nervioso de cualquier organización en cualquier ámbito. Las plataformas colaborativas, el Big Data, la inteligencia artificial, blockchain, el cloud computing, todas esas herramientas bien implementadas a tiempo generan notables mejoras de productividad en las organizaciones. Dicho esto, en Argentina estamos en una zona tremendamente precaria. Al menos en esto estamos precarizados totalmente. Precarizados totalmente. O sea, esto ya es así, ya está ocurriendo en el mundo. No es que va a pasar, ya está ocurriendo. El segundo aspecto son los millennials. Los millennials son esas personas que nacieron entre el 84 y un poco antes del 2000. No hay una convención exacta de cuándo empieza, cuándo termina, pero más o menos es ese rango. Los millennials en el 2020 van a conformar el 50% de la fuerza laboral en el mundo. Y en el 2025 el 75%. O sea que ya empieza a ser prevalente, ¿no? Los millennials. Y los millennials, yo sé, muchos de ustedes deben tener hijos de esta edad, yo también, y solemos subestimarlos muchas veces, porque tienen valores, tienen criterios, tienen formas de pensar muy diferentes a las que tenemos nosotros. Ellos privilegian trabajar en ambientes abiertos, con diversidad, culturalmente diversos. Ellos privilegian mucho trabajar en ambientes flexibles, donde prime el entretenimiento, lo lúdico, especialmente la cooperación. Y a la hora de plantear objetivos, no solamente privilegian los objetivos económicos, sino les diría que básicamente lo que privilegia es un balance de objetivos entre lo social, lo ambiental, lo personal y lo económico. Esto para nosotros es diferente, pues nosotros nos hemos criado de una forma totalmente diferente. Pero esto es así en ellos. Y muchas organizaciones ya conscientes de lo que está ocurriendo han implementado un método de coaching inverso, mentoring inverso en las compañías. Quiere decir que toman a gente de estas edades que coachean, mentorean a gente mayores de 50 años. Es como un Benjamin Button de la educación, muy interesante que está ocurriendo. El tercer aspecto es el tema de los comportamientos. O sea,
todo el avance de la tecnología, los millennials, ha generado comportamientos que incluso nosotros nos vemos inmersos, ¿no? La forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. Hoy tuiteamos nuestros pensamientos, compartimos intimidades en Facebook, posteamos fotos en Instagram y prácticamente toda nuestra vida laboral está en LinkedIn. ¿No es así? Dejamos huellas digitales por todos lados, ¿no? Esta desnudez, esto de desnudarse públicamente. Después, en Estados Unidos, estadísticamente ya está demostrado el año pasado que la antigüedad promedio de los trabajadores es de 4,2 años. Y la tendencia va bajando. Si vamos ahora a los millennials, y hubo una encuesta que se hizo en las 5 compañías que yo mostré antes, sobre la antigüedad promedio o el tiempo promedio de trabajo de estos chicos en estas 5 compañías que supuestamente son las 5 compañías top a nivel mundial. ¿Quién no quiere trabajar en Amazon, Facebook, Google? Bueno, ¿cuál es el tiempo promedio? 2 años nada más. Esto demuestra que los chicos de hoy en día, a la primera de cambio, donde no vean respetado su diversidad, su opinión, su libertad, su objetivo personal, me voy. ¿Cuál es la tendencia? Veremos qué es lo que sucede, pero es la tendencia hoy a que yo sea mi propio dueño, a que yo sea mi propia marca. No quiero trabajar más en relación de dependencia, no quiero depender más de un patrón que me diga qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que pensar, sino que yo soy mi propia marca, yo creo mi propia imagen y yo doy el servicio que yo quiero, ¿sí? Algo así parecido como hacemos en Telefe con las películas, ¿no? Y por proyectos. Trabajo 6 meses acá en esta novela, termina, me voy. Trabajo en otra novela, termina, me voy, trabajo en otra película, ¿sí? Es como que la vida, así dicen estos científicos y sociólogos, como que la vida va a ser una sucesión de proyectos en donde uno entra, sale, ¿sí? Y por eso estamos en una época de oro de los emprendimientos, de las startups, ¿sí? Que están pululando por todo el mundo, cuando hace 30, 40 años ni siquiera existía la denominación esa. El concepto de la movilidad. Hoy nos podemos conectar y podemos tener información y conocimiento de cualquier cosa, en cualquier lugar del mundo, a través de cualquier dispositivo digital. ¿Está bien? Y nosotros todavía tenemos el paradigma de que el trabajo es ese lugar físico al que yo voy. Yo voy a rendir, voy a fichar a tal lugar. Eso ha cambiado totalmente. Hoy el trabajo, si yo tengo un dispositivo electrónico, lo llevo conmigo, y puedo estar en cualquier lado del mundo y yo puedo aportar mi valía. De hecho, esta presentación que ustedes ven acá, esto no es PowerPoint. Cuando yo tuve que presentar esto delante de los ingenieros, dije, no puedo presentar en PowerPoint, PowerPoint ya está, es obsoleto, tengo que presentar algo nuevo. Averigüé, me dijeron que Keynote de Apple era lo mejor. Bueno, me tiraron el nombre de un chico argentino que no vive en Argentina. Entonces yo le pasaba el bruto del PowerPoint y él me lo transformaba en Keynote. Este chico vivía en, no sé dónde vivía, yo me comunicaba por WhatsApp con él. ¿Sí? Punto. O sea, hoy ya tenemos mucha gente que aporta valor, que genera valor, pero puede estar en el Caribe, puede estar en Dubái, no hace falta que esté en un determinado ámbito. Y por último, lo que había comentado al principio, el tema de la globalización. El mundo se ha convertido en una gran aldea, Si bien hoy muchos intentos hoy políticos a través del cierre de fronteras, muros y demás hierbas, la verdad que el mundo se está convirtiendo en una gran aldea, las problemáticas son comunes en todos lados, ya la moneda de cambio, los países, las naciones ya no son tan relevantes. Vamos a un nuevo orden mundial donde lo importante van a ser las ciudades, o mejor dicho, los ecosistemas que tengan una gran infraestructura tecnológica, que tengan gran talento y diversidad de talentos, y sobre todo que tengan una seguridad jurídica, una seguridad laboral y una seguridad y una paz social. Eso van a ser las grandes ciudades o los grandes ecosistemas que van a, no digo sobrevivir, sino que van a ir fortaleciéndose en las próximas décadas. Y el trabajo, y esto es lo interesante, porque hasta cuando uno tiene que buscar trabajo, uno va a buscar trabajo. Como nosotros vamos dejando las huellas digitales en todas estas redes sociales, probablemente el trabajo sea algo que me encuentre a mí, no yo a él. Porque esos algoritmos van a saber qué capacidades tengo yo. Probablemente me conozcan mejor a mí, esos algoritmos, de lo que yo conozca, de que yo me conozca a mí mismo. Entonces probablemente yo reciba propuestas de trabajo de cualquier parte del mundo porque ellos conocen aspectos míos
habilidades mías que yo ni siquiera fui consciente. ¿Sí? Y esto es realmente interesante. Si vamos hay dos autores que han escrito libros muy interesantes al respecto en materia de organizaciones. Uno es el belga Frédéric Laloux. Esto ustedes tienen cantidad de videos y de escritos en internet. Él escribió este libro Reinventando Organizaciones. Él describe en ese libro que en este momento conviven 5 tipologías de organizaciones al mismo tiempo en todo el mundo. Desde la más autocrática, verticalista, él denomina que es el Vaticano, es uno de ellos, hay otros nombres, hasta compañías tremendamente digitales como Zappos, como Spotify. Son compañías que se organizan de una forma totalmente diferente. Y este señor dice que hay 3 características básicas que diferencian a una compañía tradicional, autárquica, de lo que es una nueva compañía. El primer aspecto es que contemplan al ser humano como un ser integral, no solamente la parte racional, sino que integran también las emociones. Algo que no es menor, lo vamos a ver después, porque lo emocional es como mala palabra, es como algo esotérico, pagano. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Alemania, mi primer trabajo en el 86, y tomaba trabajo el primer día. Yo era empleado de convenio, no era fuera de convenio. Entonces mi jefe me decía, bueno, Werner, usted cuando cuelga su chaqueta, haga de cuenta que también cuelga sus emociones. Porque nosotros acá queremos productividad total y absoluta, no queremos distracciones. Bueno, ok, o sea, uno no podía darse el lujo, y así, bueno, así son los europeos nórdicos, no suelen compartir sus miserias, sus angustias personales con sus colegas, ¿no? A diferencia probablemente de los latinoamericanos. El segundo aspecto que destaca este señor es la autonomía. La autonomía ya ha sido tremendamente validada por la ciencia como un aspecto fundamental que genera y promueve la creatividad tanto individual como colectiva. Sin embargo, no llega a manifestarse. ¿Por qué? Porque eso significaría que todos los mandos medios y prácticamente se quedan sin trabajo. Los mandos medios tienen que transitar ahora de ser gerentes, ordenadores y controladores a ser facilitadores y coach. ¿Cómo hago yo si estuve toda mi vida en una oficina dando órdenes, ¿no? Pegando gritos, y de repente tengo que andar por la vida sonriendo y tratando de ayudar a la gente a que sea más creativa? Y el tercer aspecto, dice él, que tiene que ver con el propósito de la compañía. Que sea un propósito que realmente ilusiona a la gente, que sea un propósito que no sea simplemente económico, que realmente sea social, que sea ambiental, que la gente se entusiasme, la gente quiera venir a trabajar a la compañía y quiera renunciar a otras cuestiones personales para ser parte de la historia de esa compañía. Es lo mismo que dice este señor, que también es cofundador de Singularity, Salim Ismail. Él escribió este libro que también es tremendo, Las organizaciones exponenciales. Él hace una comparación exhaustiva de lo que diferencia las organizaciones tradicionales de las digitales, y él manifiesta que probablemente la característica más fundamental es que las organizaciones exponenciales tienen propósitos transformadores masivos. ¿Qué quiere decir esto? No que afecta a 5, a 10, no, que afecta a miles y a millones de personas. Y es esto justamente lo que promueve que todos estos emprendedores sociales que visitan Singularities salgan disparados por ahí con emprendimientos totalmente globales. ¿Está bien? Para cerrar este bloque, quiero compartir con ustedes un video. Como no puede ser de otra forma, les pido disculpas, es de un alemán, se llama Gerd Leonhard. Es un pensador futurista. Él está bastante de acuerdo con la gente de Singularity, pero él menciona un aspecto o varios aspectos fundamentales. Él dice que en este momento, en donde todo se automatiza, donde todo se robotiza, es la gran oportunidad del ser humano. La gran oportunidad del ser humano en manifestar sus capacidades sociales y emocionales, y sobre todo que una vez por todas en la humanidad aflore la ética. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to invade: you.
Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, rate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Pido disculpas por el idioma, no nos ha sido posible traducirlo o poner subtítulos. Nuevamente, no hay un consenso categórico y absoluto sobre qué nos deparará la tecnología en las próximas décadas, pero sí hay coincidencias significativas en todo el ámbito científico y también humanista sobre cómo abordar este tránsito, ¿sí? La pregunta clave acá es, ¿cómo nos preparamos? Nosotros, todos los que somos mayores, probablemente de 40 años, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo renovamos ante este cambio tan crítico, tan trascendental en la vida? Y a su vez, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos? ¿No? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo los asesoramos? ¿Estamos en condiciones de asesorarlos? Santiago Bilinkis es un autor de un libro brillante en Argentina que se llama Pasaje al Futuro. Fue el primer argentino que asistió a Singularity University. Y él escribió un artículo el año pasado donde decía, esto es como si a uno lo seleccionaran para las próximas Olimpiadas. Le dicen, vas a participar en la próxima, estás seleccionado, ok, pero la disciplina te la voy a decir el día anterior. Entonces, ¿cómo me preparo? Me tengo que preparar en forma integral, ¿no? Y la verdad que tiene cierta razón, porque si nosotros vamos a las proyecciones que no son categóricas, pero que se están popularizando en el mundo. Una de ellas dice que todo chico que hoy ingrese a las primarias, el día que egrese, el 70% de los trabajos que va a hacer en ese momento hoy todavía no ha sido creado. Otra proyección, en el 2030, el 80% de los trabajos que existen en el 2030 hoy todavía no han sido creados. Otra proyección un poco más dura,
pero que reúne bastante mayor consenso a nivel mundial, sobre todo muy acuñada por el World Economic Forum, dice que todos los trabajos de bajo valor agregado, donde, o sea, la mente humana no tiene demasiada elaboración y que son repetitivos, se van a automatizar, ¿sí? Que más del 50% de estos trabajos en las próximas 2 décadas se van a automatizar, por algoritmos, por robots, por lo que sea, ¿sí? Entonces hay que mirar con atención todo este tipo de trabajos, ¿sí? Otra de John Maynard Keynes, que la predijo en 1930. ¿Sí? John Maynard Keynes, un economista que lo deben conocer, famoso. Él dijo que en el 2030, es decir, ahora en 12 años, la jornada laboral iba a bajar a 20 horas. ¿No? Hoy estamos todavía en 40, tuvimos algunos países en el mundo que han hecho algunos experimentos con 35, que sí, que no. Bueno, que probablemente vayamos a una jornada laboral de 20 años, de 20 horas. Y por último, lo que yo había dicho ya al principio, la expectativa de vida está aumentando, probablemente se duplique, quiere decir que vamos a vivir más tiempo, vamos a trabajar menos, vamos a tener más tiempo para el entretenimiento, lo cual entiendo que es una buena noticia para el grupo acá presente. Vamos a tener más tiempo para el estudio y para estar con la familia. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades requeridas? Estos que ven acá son muy famosas, se habla de esto en todo el mundo, son las habilidades STEAM, o sea, las habilidades, el buen juicio, la capacidad de análisis, el pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos, son habilidades normalmente generadas por las carreras STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Ya no tanto más, porque cada vez hay más oficios digitales. Oficios, de la misma forma que teníamos oficios en el siglo pasado, que hoy han ido desapareciendo lamentablemente, están surgiendo ahora los oficios digitales que generan estas mismas habilidades. Y esto no hay ningún lugar a dudas, estas son las habilidades más buscadas en todo el mundo y las mejor pagas y donde menos gente se encuentra. En todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, hay déficit de talento de estas habilidades. La pregunta es, con estas habilidades, son necesarias, lo tenemos claro, pero ¿serán suficientes? Yo, al menos en la época que trabajaba, debo confesar que solíamos contratar a la gente por su capacidad intelectual. Y después, paradójicamente, la solíamos despedir por su incapacidad emocional. Porque no podía gestionar personas, tenía ciertos maltratos, o porque no podía soportar la presión laboral, o porque sencillamente no sabía trabajar en equipo. Y normalmente solemos premiar y felicitar a la persona que ordena, que controla y genera resultados inmediatos, a una costa de generar víctimas, ¿no? Y de generar mal humor y víctimas en el trabajo. Y esas personas más ilusionistas, más creativas, esas que inspiran de repente al resto del personal y hacen preguntas incómodas, esas solemos sospechar de ellas y nuevamente solemos expulsarlas del sistema porque nos incomodan. Entonces, explorando en profundidad todo este ámbito, toda esta temática, que hay una gran coincidencia en los papeles, en los documentos del World Economic Forum, pero en todo el ámbito científico en general, y la verdad que yo también, mirando por atrás, en mi experiencia laboral, tenemos que reconocer y tenemos que tomar conciencia que tenemos que volver a recuperar, porque hemos nacido con eso, tenemos que recuperar, desarrollar esas mal llamadas habilidades blandas, esas habilidades emocionales y sociales, ese set de intangibles que no están en ningún currículum, no las van a ver en ningún currículum, que no hay institución educativa o académica en el mundo que pueda acreditar que uno tenga esas habilidades y que en definitiva han sido prácticamente desterradas desde la primera revolución industrial, no formando parte en absoluto del mundo laboral. Y la madre de todas las batallas acá es justamente la empatía, una palabra que yo ni siquiera sabía cómo se escribía cuando entré a Telefe. ¿Sí? La empatía, ¿cuándo nos han enseñado lo que es la empatía? La empatía es esa capacidad de ponernos en lugar de otra persona, de que yo por un momento abandone mi marco de actuación y me pueda ubicar en el marco de referencia de la otra persona
y pueda pensar, pueda sentir como ella, sin juzgar su pensamiento, sin juzgar su ideología. Esto es muy difícil porque todos nosotros venimos condicionados por creencias, por mandatos, por juicios, por historias culturales, por religiones, con lo cual solemos creer que así como nosotros vemos la realidad, esa es la realidad y no hay tutía, es así. Y si vemos una persona que no opina lo mismo, solemos pensar que está equivocado, no tiene razón. Nos cuesta ponernos en lugar de otro. Y esto es muy problemático, es muy profundo, porque la empatía es el combustible para el arte de conversar. No podemos conversar si previamente no hay un mínimo de empatía, porque si no es un diálogo de sordos. Y el arte de conversar no es un arte sencillo tampoco, porque no hemos aprendido. Todos los seres humanos creemos que por el mero hecho de hablar hablamos bien, y la verdad es que hablamos muy mal. Hablamos muy mal. Si uno se mete a estudiar la filosofía del lenguaje, la ontología del lenguaje, uno se da cuenta que confundimos todo tipo de definiciones, términos, hablamos muy mal. Solemos aparte no hacer la combinación exacta de términos y frases en función del contexto en el que estamos metidos. Solemos emplear tonos equivocados en función del clima que queremos generar en esa conversación. Y lo que es mucho peor, no escuchamos, no sabemos escuchar, no hemos aprendido a escuchar. La sociedad occidental al menos es una sociedad que en todo caso habla, pero no escucha. Entonces, no es sorpresivo encontrarnos que en el mundo actual, político y en todos los ámbitos, haya tantos desacuerdos, porque no hay conversaciones. Y la realidad es que la vida de una persona se dirime en cada conversación, en la que tiene y en la que no tiene. Nuestra vida se define en los actos conversacionales. Hay unos investigadores científicos que han estudiado el tema de la empatía en Estados Unidos. Ellos dicen que obviamente uno puede hacer, si uno tiene vocación, puede hacer todo tipo de programas de desarrollo personal, etc. Pero ellos dicen que hay una forma bastante sencilla de facilitar el entendimiento humano y sobre todo la empatía. Y esto tiene que ver con leer filosofía, leer historia, leer poesía, pero muy especialmente leer novelas. Yo me volví loco cuando estudiaba esto. Leer novelas, sobre todo las novelas clásicas. ¿Por qué las novelas clásicas? Porque las novelas clásicas son tan ricas en detalles que uno es como que está inmerso en ese momento en lo que lee. Es como que uno estuviera ahí. Si uno lee 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿sí?, uno es como que estuviera en el pueblo Macondo con Aureliano Buendía ahí y siente los aromas, ve los colores, ¿no?, lee entre líneas el contexto que hay ahí. Y hoy la neurociencia esto lo valida que la lectura facilita las inteligencias múltiples y que hay un sector en el cerebro que cuando leemos y nos emocionamos con la lectura, esto puede pasar lo mismo que si vemos una serie de Netflix probablemente, ¿sí? Esa parte del cerebro interpreta que eso que estoy leyendo lo estoy viviendo en forma real. Es como si me estuviera pasando en forma real. Por eso una de las tecnologías que tiene un recorrido enorme y va a tener un recorrido enorme en el mundo del entretenimiento es la realidad virtual. Definitivamente. Lo van a ver, ya lo van a ver. Si no lo están viendo hoy, lo van a ver próximamente. ¿Sí? Y por eso dicen esta famosa frase que el lector que lee, el lector empedernido, vive 1000 vidas, mientras que aquel que no lee nada solo vive la suya propia. Y no solamente eso es importante en la lectura facilita y promueve el lenguaje. Cuanto más palabras tengo yo de dominio, cuanto más palabras domino, mayor es mi poder de imaginación, mayor es mi poder de co-creación, de imaginarme cosas y de proyectarme en la vida. Con lo cual, nunca antes en la humanidad hemos tenido tantas evidencias del valor de la lectura. Y es por eso que muchas instituciones educativas están fomentando otra vez recuperar esto de leer un libro por semana en el colegio primario. Yo, si me permitís, Gerardo, quiero compartir acá una anécdota con el ámbito sindical, cuando fui gerente general de Telefónica. Creo que esto fue en el 2007. Todos los años teníamos las típicas paritarias, los problemas, algunos paros, quite de colaboración, estas cosas que todos conocemos. Pero ese año no era por un tema de mayor salario, sino que el ámbito telefónico, ellos querían recuperar el horario de hace 40 años, porque se trabajaba 8 horas en ese momento, y querían volver a trabajar 6 horas y media. Yo, como buen alemán, habiendo estudiado
cómo salió Alemania de la crisis de la Segunda Guerra, con el Plan Marshall, solamente teniendo un 10% del Plan Marshall. Dije, no, tenemos que trabajar más en Telefónica, veníamos todavía de la crisis del 2002, ¿no? Que nos había dejado prácticamente en graves problemas. Entonces empezó una lucha, un debate que se extendió 5 meses con la compañía totalmente parada. Obviamente al final, después el Ministerio de Trabajo dictó la típica conciliación obligatoria y le dio la derecha al sindicato. Lo peor de todo esto es que tuvimos pérdidas millonarias en la compañía, pérdida de confianza masiva por parte de los clientes, todos los empleados, todos los trabajadores estaban totalmente diezmados, anímicamente quebrados. Yo estaba totalmente quebrado y no entendía lo que había pasado, porque pensaba que tenía un noble objetivo. Y lo más interesante es que también el gremio estaba totalmente quebrado. Y en estas charlas que teníamos así en los comités, yo manifestaba abiertamente qué es lo que pasó aquí, y el secretario general, una persona de orientación muy humanista en ese momento, y sigue siendo muy humanista, me recomendó: Juan, ¿por qué no contratamos un profesor de historia que nos muestre el origen del movimiento obrero argentino? Dije, buena idea. Trajimos un profesor de historia varias veces, y empezábamos a ver cómo se había generado, que se había generado incluso antes de Perón, muchos años antes de Perón, ¿no? Bueno, yo les digo mi sensación mientras yo iba escuchando el profesor de historia. Yo me iba achicando así, me iba poniendo así chiquitito en el asiento, porque empecé a evitar una vergüenza tan grande, porque me di cuenta que tenía un total y absoluto desconocimiento del movimiento obrero. ¿Cómo podía yo conversar? ¿Cómo podía yo danzar en una conversación, abordar alguna negociación razonable con un grupo cuyos orígenes, cuyos sentimientos, cuyas creencias yo desconocía? Esto dio lugar a un quiebre enorme, y esto dio lugar a que yo después invitara a los 3 dirigentes sindicales a mi casa a hacer un asado, ¿sí? Pero no, yo no contraté un catering para que hiciera el asado lo hice yo, y se lo serví yo, como muestra, como gentileza, como apertura. Esto se repitió un par de meses más tarde, junto con el ministro de Trabajo, en mi casa nuevamente. Y esto generó un quiebre tan grande, generó un diálogo que hoy sigue siendo próspero, más allá de que siempre hay obviamente algunas diferencias, pero entendimos que estábamos en el mismo ecosistema, que podíamos encontrar patrones comunes, que respetábamos nuestros orígenes, porque antes ni siquiera nos habíamos escuchado. Habíamos luchado, nos habíamos tirado con piedras, denuncias, el Ministerio de Trabajo, ida y vuelta. Y para mí esto fue tremendo. Bueno, de hecho, creo que por eso, Gerardo, ¿qué es lo que hice apenas entré a Telefe? Me fui a comer un asado con ustedes. Dije, esto no me puede suceder más, ¿sí? Tenía que aprender. El segundo aspecto importante, yo antes hablé de las conversaciones. Uno cree que cuando habla de conversaciones se refiere a conversaciones solamente externas, pero detrás de las conversaciones externas subyacen las conversaciones con uno mismo, previo y post. Siempre tengo pensamientos, siempre tengo creencias, siempre tengo prejuicios, juicios sobre lo que dije y la otra persona hizo, no hizo, ¿sí? Y esto es fundamental porque hoy en día, esto es paradójico, estamos en la época de oro de la hiperconectividad en el mundo, ¿sí? Porque vamos a ver que todo el planeta está conectado. Vivimos conectados a las redes sociales y tenemos esa falsa ilusión de que tenemos 1 millón de amigos, ¿sí? Y estamos en una sociedad que está focalizados en el hacer. O sea, nos han inoculado que el hacer, el trabajar reiteradamente hasta matarse, eso dignifica. Cuanto menos tiempo libre, mejor. Cuanto más sacrificios, mejor. Eso sobre todo el cristianismo tiene una fuerte creencia en ese sentido. Y a pesar de que estamos en la época de hiperconectividad, hoy en día el ser humano está totalmente desconectado de la naturaleza, del mundo que lo rodea y de sí mismo. Y esto está bien fundamentado porque hoy las 3 epidemias o los 3 graves flagelos que tiene la humanidad es la ansiedad, en diferentes escalas, probablemente todos tengamos algún rango de ansiedad, ¿sí? Ataques de pánico y otras hierbas, la depresión, que ya es una escala un tanto superior, y la soledad. Y esto se manifiesta a través del consumo exponencial
de medicamentos contra la depresión, de suicidios y también de programas y compra de libros de autoayuda. Con lo cual, es importante tener estos momentos de reflexión. El tema es, trabajamos todo el día, llegamos a casa y generalmente nos queremos distraer, entonces vemos Netflix, vemos la televisión, ¿sí? Ponemos Spotify, la radio, etc. Pero rara vez nos damos la oportunidad de parar la pelota y de reflexionar. Y esto una vez más está validado por la neurociencia. Estas actividades como caminar, respirar, tomarse un vino, simplemente cerrar los ojos, meditar, hacer yoga, alguna actividad en donde yo pueda cerrar los ojos y pueda confrontar mis propias creencias, mis propios juicios, mis propias ideas, mis sueños, analizar qué es lo que hice hoy, qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, proyectar qué es lo que haré, cómo mejor puedo aportar valor al prójimo en las reuniones que tendré de mañana. Son todas actividades que están demostradas que generan un fuerte bienestar, un estado de plenitud y que tienen un impacto tangible en la salud. Pero que sin embargo, por alguna razón, por creencias, porque así lo aprendimos, no lo hacemos. Sin embargo, hoy cada vez más en los colegios, sobre todo en los ambientes educativos más que tienen esta tendencia a la innovación, se está generando el mindfulness, se está generando la meditación diaria y ya hay demostraciones cabales que después de 6 meses el bullying se reduce considerablemente y la performance de los chicos aumenta considerablemente. El tercer aspecto es la comunicación. Hoy en día, como dije antes, estamos avasallados por todo tipo de información, nos llegan todo tipo de datos, de todos los colores, ¿no? Noticias ciertas, noticias falsas, entonces ya nada se distingue una de otra. Y por eso es tan importante hoy la comunicación, porque para que mi comunicación, aquello que yo tenga que decir, ya sea en forma verbal o no verbal, sea escuchado, tiene que contener primero una fuerte credibilidad, ¿sí? Tengo que poder ser creíble, tiene que ser de alguna forma bello y tiene que poder generar alguna experiencia emocional en la audiencia, si no, no tiene sentido, si no, no va. Esto siempre ha sido importante toda la humanidad, pero ahora es cada vez más por el ruido, porque tenemos tanto ruido en la cabeza que para captar la atención de una persona, realmente mi historia tiene que ser muy buena, te tiene que generar algo, si no, no te escucho. En el mundo laboral, al menos del que yo vengo, la verdad que yo conozco con los dedos de la mano buenos oradores, buenos comunicadores. Por lo general solemos hacer planes, objetivos, procesos, con mucha disciplina, con muchas variables de seguimiento, las comunicamos, nos festejamos a nosotros mismos por los eventos que hacemos de comunicación, pero no solemos emocionar a nadie, por lo general no involucramos a nadie y por eso la gente no entrega su corazón. Steve Jobs, este señor que el fundador y presidente de Apple, fallecido ya hace muchos años, él decía que una persona que tiene capacidad de contar unas buenas historias puede setear la agenda de toda una generación. Yuval Noah Harari, en estos 2 libros, Sapiens y Homo Deus, él profundiza fuertemente este tema y dice que básicamente la especie humana perduró, tuvo éxito en comparación con las especies animales por la capacidad de contar historias, porque somos capaces de fundar mitos. Hemos fundado religiones, ideologías, nacionalismos, fanatismos. Somos capaces de generar grandes sueños, grandes aspiraciones, y con esos sueños y aspiraciones somos capaces de congregar a gente, a miles, millones de personas de diferentes creencias atrás de un mismo objetivo. Pero no dejan de ser mitos, no dejan de ser ficciones. Todos son ficciones, son mitos creados por las personas. Los latinoamericanos tal vez no nos hemos dedicado mucho al tema del hablar. Los anglosajones sí, Estados Unidos sí, ya de chiquito en los colegios aprenden a debatir. Hoy si ustedes ven o si alguien ha tenido alguna experiencia con emprendedores, los emprendedores que generalmente se presentan como yo acá ante todos ustedes y vengo con una idea y lo que yo busco a ustedes es que ustedes pongan capital en mi compañía. Para eso tengo 5 minutos. En 5 minutos yo les tengo que aportar mi idea, mi modelo de negocios, mi equipo y por qué tiene sentido que ustedes inviertan en mi compañía. En 5 minutos.
¿sí? Esto se aprende, se entrena. Sin embargo, esto no lo hemos entrenado y esto se hace cada vez más relevante. Solemos pensar que en las compañías, en las organizaciones donde trabajamos, todo tiene que ser serio, tiene que ser formal, y esto es muy limitado, es muy triste. Es verdad que no queda muy bien que en organizaciones importantes ver al gerente general o a los grandes directivos riéndose por el camino, ¿no? Porque uno tiende a pensar que es responsable de qué se ríe este tipo con los problemas que tiene. Pero la verdad es que el juego, lo lúdico, el buen humor, bien usado, distiende emociones, afloja, ¿sí? Y genera sobre todo, es un factor de cohesión para los grandes equipos. Y generalmente, donde reina el buen humor y sobre todo la capacidad de reírse de uno mismo, por lo general no aflora ni el fanatismo ni tampoco la violencia. Nuevamente, con sello científico. Los Estados Unidos, que tienen estadísticas para lo que quieran, ellos se dieron cuenta que un niño puede reír en el día hasta 400 veces. El adulto, nosotros, a duras penas llegamos a 100 y por lo general estamos en 20, 30 veces por día. Que se movilizan 400 músculos desde la cara hasta el estómago y que cada vez que reímos, como esos músculos se mueven, aflojan, validado nuevamente por la neurociencia, aflojan, distiende, relaja y sobre todo ayuda a adelgazar, ¿sí? A costo cero, como buen dato. Con lo cual hay muchos científicos que dicen, deberíamos volver otra vez en los ámbitos organizacionales, no importa en qué sector, volver a ese clima de juego, a ese clima lúdico del kindergarten, en donde aprendíamos jugando, no juzgábamos a nuestros amigos ni por el color ni por el origen, ¿sí? Y no, la pasábamos bien y teníamos ganas de ir, que deberíamos recrear, y parte de eso está sucediendo en algunos ámbitos, en algunos sectores en todo el mundo. Después está esto de la visión global. Todos los días todos tenemos problemas urgentes, cotidianos, chiquitos, estamos todos albergados, atrapados en problemas menores. Cada tanto también tomar distancia, reenfocar, leer entre líneas, nos ayuda a entender temas que probablemente si estamos muy cerca del problema no los entendemos. Es la llamada teoría del helicóptero, la teoría del astronauta o la mirada desde el balcón, ¿sí? Y esto es muy importante, sobre todo para los ingenieros. Los ingenieros solemos ver todo a través de una curva de Gauss, ¿sí? Y miramos todo, enfocamos todos en los grandes promedios. Lo que está al costado no le damos mucha importancia, ¿está bien? El 74% de los algoritmos creados hasta ahora en el mundo han fracasado porque dicen que han sido generados justamente solamente por ingenieros y técnicos. Muchos científicos manifiestan que el mejor algoritmo creado en el planeta pertenece a Netflix. No solamente el motor de búsqueda de recomendación, sino lo que ellos usan internamente para tomar la decisión de hacer una película narco o una comedia o lo que fuera. Y es porque ellos han juntado a ingenieros con antropólogos, mejor dicho, etnógrafos, que es una especialidad de la antropología, que son personas que simplemente se pasan unas grandes temporadas observando a ciertos grupos, a cómo se manifiestan, cómo se mueven, cómo se movilizan, etc. Y que gracias a esta sinergia de disciplinas diversas es que ha dado lugar a este gran algoritmo que tiene Netflix, ¿sí? Estos señores también, los que han estudiado la parte científica, ellos dicen que hay 3 formas que deberíamos siempre tener presentes antes de la toma de decisiones, no importa el ámbito. Uno es entender la cultura donde estamos inmersos. El segundo aspecto es la historia. ¿Cómo es la historia de esa comunidad, de ese grupo, de esa organización? Y aquí, Gerardo, que yo también cometí un error severo cuando entré a Telefe, porque tomé decisiones muy rápidas sin entender previamente la cultura y la historia de esa organización. Me di cuenta después. Las cosas no se cambian de la noche a la mañana, porque si uno fue criado, educado de esa forma, uno no cambia simplemente con un PowerPoint y con 3 gritos. No va. Hay que entender la cultura, hay que entender la historia y especialmente la ética. Y hablando de ética, como dije antes, los algoritmos, la tecnología no tiene ética, no tiene moral. La tecnología lo creemos nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando yo programo un robot, un algoritmo, yo lo programo con mis creencias, con mis sesgos, con mis limitaciones. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. Hoy tenemos que prácticamente todas las regulaciones en el mundo son muy viejas, fueron
generadas hace 40 años en otros contextos, en otros momentos, que ya no se adecúan al momento actual tecnológico. Incluso los funcionarios hoy, al frente de temas de tecnología en todo el mundo, se ven sobrepasados por el avance tan vertiginoso de la tecnología y prácticamente no pueden tomar decisiones. Piensen ustedes la secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN costaba en el año 1999 $2.700 millones. 8 años más tarde, en el 2007, costaba $350.000 y en el 2014, $1.000. Hoy, por menos de $100, cualquiera se puede hacer una secuenciación del ADN y saber sus orígenes, etcétera, o su predisposición a ciertas enfermedades. El tema no es este, sino que hoy se clonan animales, está la posibilidad de clonar humanos, y hoy uno puede inocular ciertas sustancias para rectificar el ADN de un feto, pero también puede inocular sustancias varias a ese feto para que salga un superhéroe el día de mañana. O sea, hay que prestarle mucha atención al tema ético, tanto como le prestamos atención a la tecnología. Y por último, está el tema del propósito. Antes yo hablé del propósito de la empresa. Los seres humanos también necesitamos para vivir un propósito. Y estamos en un momento tremendo en la humanidad. Yo dije antes, la ansiedad, la depresión, la soledad. Todos los días confrontamos con gente que lo tiene todo en la vida y sin embargo se sienten vacíos, angustiados, carentes de propósito. Las últimas encuestas a nivel mundial sobre 240.000 personas en 142 países arrojó que solamente el 13% estaba contento con su trabajo. Solo el 13%. Y una encuesta en Estados Unidos sobre 12.000 ejecutivos arrojó que el 50% no le encontraba ningún sentido al trabajo. Y esto es lo que genera cada vez un mayor vacío, una mayor desconexión. Entonces hay una señora que se llama Angela Duckworth, que escribió un libro bellísimo y también hizo una charla TED que se llama Grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Y ella investigó durante muchos años el tema del propósito y dijo que el propósito no es algo que yo me pego una ducha, voy por ahí, lo encuentro, eureka, he descubierto mi propósito, que son muy pocas las personas que encuentran el propósito en edad temprana. Que el propósito, por el contrario, es un proceso muy largo, muy complejo, de autoconocimiento, de estudios varios, de exploración, de ejercitación deliberada, en donde tengo que renunciar muchas veces a otras cuestiones que me gustan, de 1 y 1000 equivocaciones, para que finalmente, tal vez sin garantía alguna, yo pueda encontrar aquello que me apasiona, aquello que me tracciona, aquello que me hace brillar los ojos. En definitiva, para poder, porque ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago? Es verdad esto, pero ¿cómo hago para avanzar en esto? Bueno, nuevamente, apalancado a la neurociencia, los modelos de aprendizaje están cambiando bruscamente. Venimos de un modelo de aprendizaje de la primera revolución industrial, donde todo lo aprendemos de forma lingüística racional. O sea, todo nos entra por la cabeza, todo lo hacemos en forma individual, en forma formal, tradicional, seria. Por etapas creemos que el estudio abarca desde los 6 años hasta los 25 como mucho y listo, después ya está. En forma utilitaria, yo estudio para ganarme la vida. Estudio para ganarme la vida, no para otra cosa. Compartimentado, está el médico del hígado, está el cardiólogo, vamos al colegio y estudiamos matemática, física, química, todo está compartimentado. Cuando es raro, el cerebro no trabaja así. Y por último, todo se trata de acumulación de información. Parece que el que más títulos tuviera, más acumula información, conocimiento, parece que fuera el gran señor, y eso no significa necesariamente que sea una persona exitosa, muy feliz. Entonces pasamos a integramos otros aspectos, no solamente lo lingüístico racional, sino incorporamos también las emociones y el cuerpo. Es mucho el aprendizaje que puede hacer el ser humano a través del cuerpo, y nuevamente hay avanzadas disciplinas que esto lo demuestran. Hoy se estudia y se trabaja en forma cooperativa. De hecho, lo primero que le preguntamos a un chico cuando empieza a trabajar en una empresa es si sabe trabajar en equipo. Y hoy ya en los ambientes educativos primarios ya se estudia y se evalúa en forma cooperativa, ya no más tanto en forma individual. Hemos reconocido que lo lúdico, el entretenimiento ayuda, favorece, facilita el aprendizaje. Nos dimos cuenta que tenemos que estudiar en forma permanente toda la vida. Esto es bueno o malo, depende de cómo lo quieran ver, pero el cerebro es plástico
Y esto es como ustedes dijeran, fui al gimnasio solamente de los 6 años hasta los 25 y después no fui nunca más al gimnasio. Bueno, esto, el cerebro es como el gimnasio. Hay que ir al gimnasio constantemente, hay que estudiar constantemente, constantemente. Después, no solamente estudiar por un tema utilitario para ganarme la vida, sino para ser feliz. O simplemente porque me gusta, porque me hace sentir bien. Los estudios en forma integral, no particionado. Y por último, vamos al valor de la experiencia. La capacidad, tal vez, que subyace en todo esto, y es lo que me gustaría que ustedes se lleven, es que esto es lo relevante, el aprender a aprender. Aprender, desaprender y volver a aprender. Esto es muy difícil, porque cuando uno aprende una disciplina, desaprenderla es muy difícil. Es muy difícil. Aprender, desaprender y volver a aprender. Esto es el leitmotiv de las próximas décadas. Es lo más importante. En los ambientes educativos están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de dar la vuelta a todo un sistema caduco, obsoleto, e ir por este lado. Yo realmente cuando miro para atrás y veo mi vida corporativa, a mí me hace mucho sentido esto, porque cuando yo recuerdo o trato de recordar qué fue lo más memorable en mi vida corporativa, no es que haya conseguido un resultado económico o haya podido vender Telefe a Viacom, sino son esos momentos lúdicos, cooperativos, que trabajábamos en equipo con un noble propósito, donde nos divertíamos, donde nos peleamos también, donde cada tanto nos insultamos y queríamos mandar todo al diablo, pero después nos abrazamos, volvimos a trabajar y trabajamos con espíritu, con ganas. Esos eran los momentos más emotivos. La tecnología no crea oportunidades, la tecnología es solamente una herramienta. Lo que realmente crea valor y oportunidades es la inteligencia vincular y es la creatividad. Y es a eso lo que tenemos que facilitar y promover en la vida. Por último, quiero compartir un video de cierre con ustedes. Tiene que ver con el deporte. El deporte justamente es una disciplina en donde uno aprende a través del cuerpo, pero uno aprende más que eso, aprende a cooperar, aprende a sufrir en equipo, aprende en forma lúdica. El deporte para mí fue significativo, fue sanador en todos los ámbitos de mi vida, en la niñez, en la adolescencia, y yo creo que forjó gran parte de lo que yo fui toda la vida. Acá se trata de un personaje cuasi anónimo, que hace muchísimos años se dio el lujo de generar una tremenda disrupción en el mundo del atletismo, en el mundo del salto en alto. Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés. Me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir. A atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas. Me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo.
Dick Fosbury ganó las Olimpiadas del 68 en México, con mejor marca olímpica, mejor marca anual. Fue el primero en inventar usar este método, incluso contrariando a su propio entrenador. Este señor era condenado, criticado, bulleado, hasta que en términos de horas se convirtió en héroe nacional. El método, sin embargo, tardó casi 10 años en imponerse en todo el mundo. Casi 10 años. La dificultad de desaprender. ¿Sí? Este señor después en el 72 se quiso clasificar para las Olimpiadas de Múnich, no se clasificó. Evidentemente no era Usain Bolt de la velocidad, ¿sí? Pero definitivamente marcó un hito en su momento, oponiéndose a todo un ecosistema que no lo validaba, que no lo respaldaba, y sin embargo el tipo siguió adelante y generó una diferencia notable a nivel mundial. Este señor es ingeniero y se encuentra retirado. Muchas gracias por su atención.